Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 66. Los secretos de la cámara. Martina había estado estos días en un conflicto interno bastante grande. Hasta ahora, su vida en este mundo ha sido muy pacífica y satisfactoria. Tiene una familia muy cariñosa y afectuosa, y la magia ha sido un factor tan entretenido que puede seguir investigándola toda su vida. Pero no se puede olvidar que este mundo no es exactamente un lugar tan seguro como parece. Es el Potterverse, donde, aunque no existe Harry Potter, todavía existe Voldemort. Ella misma lo confirmó el año pasado. Y aunque la trama canónica no es la misma, algunos factores aún no han cambiado. Por ejemplo, el año pasado, incluso con tantas cosas cambiando, Voldemort siguió persiguiendo la piedra y terminó poniendo en peligro las vidas de los estudiantes. Entonces, este año, por improbable que parezca, existe la posibilidad de que se abra la Cámara de los Secretos y que un basilisco comience a vagar libremente en Hogwarts. Diablos, por lo que ella sabía, es posible que ya estuviera abierto. Por lo tanto, como alguien que conoce la trama, ha estado agonizando sobre qué hacer. En la historia original, fue solo por pura suerte que uno murió en el segundo año. De alguna manera, cada vez que alguien veía al basilisco, era a través de algún tipo de reflejo, y no se hacía contacto visual directo, por lo que solo provocaba que la víctima se petrificara y el basilisco no atacaba directamente también, o simplemente podría haber comido unos cuantos estudiantes. Pero ahora, después de que todo ha cambiado, ¿seguirían ocurriendo coincidencias tan afortunadas? Ella no puede correr ese riesgo. Después de todo, aquí hay mucho en juego. Un basilisco es realmente un gran problema. Es una de las criaturas XXXXX más peligrosas. Si alguien realmente muere a causa de eso, las familias influyentes de todo el mundo, cuyos preciosos hijos están estudiando aquí, estarían más que indignadas. Especialmente porque ya ha habido un incidente con trolls antes. Derribarían políticamente la escuela y sus padres encabezarían la carga. Sin mencionar que la cooperación con Mao Tokoro podría terminar, dejando incompleta su investigación sobre su magia. Por lo tanto, es necesario ocuparse del basilisco lo antes posible. Martina ya había hecho preparativos para esto hace años, pero ahora que realmente iba a hacerlo, estaba reconsiderándolo. Era un basilisco. Y esto no era una fantasía. Es fácil pensar en ello, pero es mucho más difícil hacerlo en la vida real. Un movimiento en falso podría costarle la vida. Pero Martina ya había tomado una decisión. Si un niño de 12 años con poco o ningún entrenamiento mágico puede hacerlo, entonces ¿por qué yo, un reencarnador con tantas trampas, no puedo hacerlo? Incluso tengo el lingüista. Habilidad, para que la lengua parcel no sea un problema. Ella pensó positivamente. Como reencarnadora con alto karma, pudo conseguir algunos trucos con su reencarnación, uno de los cuales fue lingüista. Básicamente, la hace experta en todos los idiomas de este mundo. Eso incluye lenguajes mágicos y rúnicos. Entonces, puede acceder a la cámara sin necesitar la ayuda de un hablante de Parcel y comunicarse con el basilisco ya que aún no está bajo el control del diario Voldemort. Tal vez, solo tal vez las cosas puedan arreglarse pacíficamente, y si no, entonces ella también ha hecho muchos preparativos. Para el veneno de basilisco, tenía algunas lágrimas de fénix.
De hecho, sus padres siempre le han pedido que lleve algunos consigo para usarlos en caso de que se rasque. Para su mirada mortal, ha preparado unas gafas especiales que protegerán sus ojos. Para su cuerpo, llevaba una capa encantada que tiene muchos encantamientos, y su bastón, es algo que tiene una conductividad mágica mucho mejor que las varitas. Y por último, incluso ha traído consigo una bandada de gallos, cuyo grito es la única debilidad de los basiliscos. Sí, con esto puedo hacerlo. Pensó, tratando de controlar su nerviosismo. Además, ella también quiere explorar la cámara de los secretos. Debería explorarlo antes de que comience la trama. Al mirar a Martina entrar al baño, Axel frunció el ceño. Hasta donde él sabía, este baño estaba fuera de servicio. Y en su camino hacia aquí, ya había pasado por el baño de otra chica que estaba perfectamente en orden. Sumado a otras circunstancias como su vestimenta, comportamiento y tiempo inusuales, es probable que no esté usando el baño para el uso previsto. Entonces, ¿qué está pasando? Se le ocurrieron todo tipo de razones. Aunque en este momento algo sucedió. Timbre. Misión especial activada. Caza de serpientes. Deshazte del basilisco. Premio. Axel quedó gratamente sorprendido al ver la notificación. Después de todo, las misiones especiales siempre le han dado buenas recompensas. Obtuvo la infusión de magia de luz. Y armadura ligera. Habilidades de misiones especiales, las cuales han demostrado ser bastante útiles. Aceptó fácilmente la misión. Entonces, ¿qué es este basilisco y dónde está? Le preguntó al sistema. Como persona que acaba de familiarizarse con el mundo mágico, por supuesto no tenía idea de qué carajos era un basilisco. Pero supuso que era solo una criatura que de alguna manera entró en Hogwarts como el troll. No fue hasta que el sistema le dio la información sobre el basilisco que se dio cuenta de que esto podría ser una estafa. El basilisco, conocido también como el rey de las serpientes, es una criatura oscura que puede alcanzar tamaños gigantescos y vivir muchos cientos de años. Es altamente resistente a la magia, excepto a la magia de luz. Y altamente venenoso. Tiene una mirada asesina y el rayo de sus ojos puede ser fatal. Los basiliscos jóvenes son débiles al grito del gallo, pero su efecto disminuye con la edad del basilisco. El tamaño del basilisco puede llegar hasta los 50 metros. Al revisar la información, Axel se dio cuenta de que esta vez podría haber mordido más de lo que podía masticar. Se sintió particularmente intimidado por la mirada de la muerte. Habilidad. Esta cosa puede matar con solo contacto visual. ¿Qué tan loco es eso? Sistema, ¿cómo se supone que debo manejar la mirada de la muerte? Preguntó al sistema con incredulidad. Si no fuera por esa habilidad, aún podría haberlo logrado, pero si va a morir incluso si hizo contacto visual directo por accidente, entonces es demasiado arriesgado. Axel, la mirada muerta no es una habilidad absoluta. Hay formas de evitarlo. Si simplemente cierras los ojos, no puede afectarte. Entonces, ¿cómo carajo se supone que debo pelear? Sistema. Ojos arcanos. Maldición. El veneno. Él empezó. Sobras de lágrimas de Fénix. Mierda. Suspiró. Entonces no hay excusas. Parecería que tiene algo que cazar serpientes. Al entrar al baño, Martina se dirigió directamente al lavabo con la pequeña serpiente. Abrir. Dijo y el viejo mecanismo volvió a la vida cuando el fregadero se hundió fuera de la vista. No quiero hacer esto. Murmuró Martina, mirando por la amplia abertura que apareció frente a ella. Sus pies dejaron el suelo y comenzó a flotar en el aire sin la ayuda de ningún palo de escoba. Luego voló hacia la enorme abertura, los largos mechones de su cabello púrpura ondeando detrás de ella. Crujido. Crujido. Cuando llegó al fondo del túnel y aterrizó en el suelo, el crujido de huesos bajo sus pies la asustó. Intentó ignorar la enorme piel de serpiente que yacía no muy lejos de ella. Mirarlo solo hizo que su determinación flaqueara. Caminando por el pasillo por un rato, se encontró con otra puerta. Tenía talladas dos serpientes de piedra entrelazadas, con grandes y relucientes esmeraldas engastadas en sus ojos. Abrir. Habló Martina una vez más con un silbido bajo y débil. Las serpientes se separaron cuando la pared se abrió, y Martina, temblando levemente debido al nerviosismo y la anticipación, entró. Esta era la legendaria Cámara de los Secretos, construida por Salazar Slytherin.
Este lugar tiene un valor arqueológico tan alto que nunca fue explorado más en los libros. Se llama la Cámara de los Secretos, seguramente debería contener otros secretos además de un basilisco gigante, ¿verdad? Pasando las paredes divididas, entró en la cámara débilmente iluminada. Por lo que pudo ver, era un área enorme, al menos 2 campos de fútbol. Imponentes pilares de piedra entrelazados con tallas realistas de serpientes gigantes se alzaban para sostener un techo perdido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras a través de la extraña penumbra verdosa que llenaba el lugar. Un camino de piedra, lo suficientemente ancho como para que pasaran 2 autos uno al lado del otro, conducía a la amplia extensión más adentro de la cámara, donde se encontraba la estatua gigante de Salazar Slytherin. Agua verdosa rodeaba a ambos lados del camino por el que caminaba, mientras fijaba su atención en la estatua gigante con cierta ansiedad, específicamente en su boca. Esa era el área que se supone abriría y liberaría al basilisco. Afortunadamente, estaba cerrado. Con un suspiro de alivio, Martina decidió no abrirla todavía. Ella hará todos los preparativos antes de hacer su movimiento. Mientras caminaba por el largo sendero, su atención se desvió debido a la asombrosa arquitectura de la Cámara de los Secretos. Estaba ansiosa por explorar las protecciones y encantamientos colocados alrededor de este lugar. Por eso, fue tomada completamente por sorpresa cuando algo agarró su mano por detrás e intentó arrastrarla hacia atrás con fuerza. Exclamación de cierre. Martina gritó mientras su magia arremetía contra lo que fuera que intentaba atraerla. ¿Qué carajo? Por el amor de Dios, no provoques alboroto y ven rápido. Una voz baja vino justo enfrente de ella, haciéndola asustarse aún más. ¿Cómo puede alguien más estar en la cámara secreta? ¿Y por qué esta voz me suena un poco familiar? En lugar de ir hacia la voz, Martina comenzó a retroceder mientras levantaba la voz. Tú. No te acerques a mí. Conozco una magia muy poderosa. Gritó, levantando su bastón frente a ella mientras un escudo mágico se levantaba a su alrededor. Hubo más maldiciones del otro lado. El idiota va a hacer que me maten a mí también. Murmuró la voz con frustración cuando una persona de repente se hizo visible, lo que hizo que Martina abriera los ojos en estado de shock. Axel. Axel seguía sigilosamente a Martina hacia la cámara mientras recopilaba más información del sistema. Parece que el basilisco está dentro de una cámara secreta de Salazar Slytherin, gracias a Dios no deambula libremente como el troll. Y Martina va a cazarlo. Bueno, parece estar bien preparada para la tarea y es un genio poderoso. Entonces, Axel pensó que simplemente miraría desde el margen y ayudaría en caso de emergencia y reclamaría las recompensas después. Después de todo, el sistema solo le pidió que se deshiciera del basilisco. No necesita hacer todo por sí mismo. Así, cerrando los ojos y activando sus ojos arcanos, Axel siguió a Martina, usándola como rata de prueba para trampas y ataques. Y como era de esperar, Martina parecía saber lo que hacía, ya que mientras Axel estaba constantemente nervioso, tratando de buscar al basilisco en las sombras, mientras Martina navegaba por el lugar familiarmente y ni siquiera se sorprendía por las estatuas realistas y el basilisco. Piel. Como era de esperar, esta chica está en una liga diferente. Pensó Axel mientras miraba a Martina que caminaba por el sendero sin activar una sola trampa con cierto respeto. Incluso tuvo tiempo de admirar el paisaje mientras él trabajaba duro para seguir los pasos exactos que ella había dado. Le dolía la cabeza solo de pensar en venir hasta aquí mientras buscaba trampas y protecciones por sí mismo, especialmente porque las protecciones de este lugar eran bastante complicadas cuando una vez aumentó la intensidad de sus ojos arcanos y las vislumbró. Mientras tanto, la inconsciente Martina que simplemente no se molestó en esas cosas debido a su dependencia del conocimiento canónico y la falta de experiencia práctica. Transmigradores. Mientras caminaba por el sendero, Axel se dio cuenta de que la mujer había ignorado por completo el agua aparentemente profunda que los rodeaba por ambos lados, al igual que había ignorado innumerables rastros de la existencia del basilisco a su alrededor. A Axel le vino una duda a la mente. ¿Esta chica realmente sabe lo que está haciendo? Si el basilisco no está en esa agua, ¿dónde está? Sin confiar en ella, Axel aumentó la intensidad de sus ojos arcanos mientras miraba las aguas a ambos lados de ellos. Mierda.
Los latidos de su corazón se aceleraron cuando vio una sombra gigante que brillaba débilmente en las profundidades del agua a través de su visión de rayos X otorgada por sus ojos arcanos. Es enorme, pensó mirando la serpiente de Salazar. Y se hacía cada vez más grande. Axel volvió a mirar a Martina y todavía no encontró ninguna reacción por su parte. La enorme serpiente se acercaba a la superficie. Se movía muy lentamente, como para no perturbar el agua. Incluso si se está usando a sí misma como cebo, esto debería ser suficiente, ¿verdad? Pensó, ya que todavía no veía fluctuaciones mágicas provenientes de Martina, ni la vio levantar la guardia ni tender una trampa. Sus sospechas sobre ella siguieron aumentando a medida que pasaba el tiempo. Unos segundos después, si todavía no hace nada intencionalmente, entonces realmente admiro su paciencia y sus agallas. Pensó mientras la sombra de la serpiente estaba aún más cerca de la superficie. Parecía que llegaría a la superficie muy pronto. Unos segundos después. System, ella no tiene idea, ¿verdad? No. Maldito infierno. Murmuró mientras apresuradamente intentaba tirar de ella hacia atrás. ¿Por qué no se escapó en este momento? Por lo que se llama deuda de vida. Esta chica le había salvado la vida cuando fue atacado por dementores el Halloween anterior. Ahora, él no puede simplemente dejarla morir, ¿verdad? Por eso Axel intentó alejarla. Pero Martina tuvo tiempo libre para gritar como una niña pequeña e incluso arremeter contra él con su magia. Las maldiciones salieron volando de la boca de Axel cuando se dio cuenta de que la serpiente ahora estaba justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para saltar sobre ellos. Intentó persuadirla para que viniera rápidamente, pero Martina todavía no parecía consciente del peligro. Tú. No te acerques a mí. Conozco una magia muy poderosa. Gritó, alejándose de él y acercándose aún más al basilisco. Maldita sea. En su frustración, Axel canceló su sigilo y rápidamente señaló el cuerpo de agua junto a ella. Hay un basilisco ahí abajo. Pensó que esto sería suficiente para hacerla preparar su magia dominada y también retroceder, pero, parecería que había sobreestimado su inteligencia. Martina parecía alarmada, pero también confundida. No, el basilisco obviamente está dentro de la estatua. Auge. En ese momento, con un gran chapoteo, algo enorme atravesó la superficie y se dirigió directamente hacia ellos con una agilidad sorprendente. Capítulo 67. Caza de serpientes. Al encontrarse con Axel en medio de la cámara de los secretos, Martina en realidad estaba más sorprendida que ante la perspectiva de encontrar un fantasma aquí, que era su suposición anterior. ¿En serio? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y cómo llegó aquí? ¿Siempre ha estado aquí o de alguna manera la siguió? ¿Vino aquí porque está bajo el control de Diary? Todo tipo de preguntas pasaron por su cabeza. Pero, antes de que pudiera obtener sus respuestas, Axel gritó que había un basilisco detrás de ella. Al principio, Martina no podía entender. ¿No debería estar el basilisco dentro de la estatua? No llegará hasta que ella abra la estatua. Solo entonces se dio cuenta. Había asumido que el basilisco quedaría atrapado detrás de la estatua. Pero, ¿por qué ella automáticamente asumió eso? Si realmente lo piensas, ¿puede una serpiente tan grande permanecer viva encerrada en una estatua durante años? Posibilidad de grasa. Habría tenido más sentido que residiera en el agua aquí. Pero ella había estado tan absorta en sus pensamientos que no prestó atención a este detalle. Todo esto era demasiado para que ella pudiera procesarlo de inmediato. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Con un fuerte chapoteo, algo enorme atravesó la superficie y se dirigió directamente hacia ellos con una rapidez sorprendente. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, Martina y Axel desaparecieron cuando la boca de la criatura gigante, llena de afilados colmillos, se cerró a su alrededor. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Todo pasó tan rápido que Martina ni siquiera pudo reaccionar. Su respiración se detuvo cuando vio su vida pasar ante sus ojos. Al momento siguiente, una fuerza fuerte la envolvió y se encontró siendo movida a una velocidad asombrosa. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos, Axel los había alejado a ambos unos metros de donde estaban parados hace un momento. El pavimento de piedra detrás de ellos todavía contenía un rayo de magia debido a su juego de pies.
Punto exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Escalofríos recorrieron la columna de Martina cuando se dio cuenta de que la habrían tragado en ese momento. Dólar. Is. SSSSS. Dólar presa está huyendo. Quiero sangre. El fuerte silbido de la serpiente resonó en sus oídos, haciéndola temblar. Podía sentir su naturaleza siniestra y sedienta de sangre. Había pensado que la serpiente podría haber sido así solo debido al control y el hambre de Voldemort. Por eso le había traído mucha comida. Pero ahora mismo, después de sentir la malicia y el sadismo en su voz, estaba segura de que las cosas no se podían arreglar solo hablando. No los atacaba porque tuviera hambre. Los estaba atacando porque quería matar. Correr. Una voz le habló al oído antes de que la arrojaran al suelo sin ceremonias. Axel no podía molestarse en prestarle atención a esta princesa de la mafia en este momento. Aunque había salvado con éxito a Martina, su trabajo aquí acababa de comenzar. Y solo después de ver a la criatura de cerca se dio cuenta de que no iba a ser fácil. La serpiente era enorme y sus vívidas escamas de color verde parecían impenetrables. Y a pesar de su tamaño, se movía con una agilidad sorprendente. Pero claro, Axel era aún más rápido. Ojos arcanos. Juego de pies arcano. Blandiendo un cuchillo. Infusión de magia ligera. Justo después de que su emboscada fracasara, Axel no le dio tiempo a la serpiente de darse la vuelta. Con un rayo de luz, apareció encima de la criatura. El cuchillo en su mano brillaba con una magia dorada y sus habilidades para empuñar el cuchillo, que incluso habían derrotado a Kiko, mostraron su encanto una vez más cuando aparecieron docenas de cortes en la espalda de la serpiente gigante. Dólar. Essis. Dólar. La serpiente siseó de dolor, pero desafortunadamente, Axel solo tenía un cuchillo en la mano, no una espada. Ni siquiera podía llegar lo suficientemente profundo como para atravesar sus gruesas escamas. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Mientras tanto, tirada en el suelo, mientras presenciaba esta escena, Martina sintió una fuerte sensación de déjà vu. Pero en este momento, estaba tan sorprendida con las habilidades de Axel y tan asustada del basilisco que no podía recordar dónde había presenciado algo similar. Su mente no estaba funcionando correctamente en este momento y le temblaban las manos y los pies. Poniéndose de pie, rápidamente sacó otro par de gafas similares a las que llevaba y se las envió a Axel. Axel. Úsalos rápidamente. Te protegerán de los ojos del basilisco. Ella gritó nerviosa mientras atacaba al basilisco con algunos hechizos poderosos. Debido a sus manos temblorosas, algunos de sus hechizos golpearon al basilisco en la cara mientras que otros fallaron, pero como estaba tan distraída, no resultaron tan poderosos como ella pretendía. Terminaron solo molestando a la serpiente resistente a la magia y llamando su atención. ¡Mierda! Mientras usaba las inútiles gafas que ella le había enviado, Axel maldijo al ver al basilisco una vez más dirigiéndose en dirección a Martina. Esperaba que esta chica tuviera algún arma poderosa lista para atacar al basilisco o al menos estuviera preparada para correr. Martina sí tenía un arma poderosa para esta ocasión. Y cuando la serpiente se giró para atacarla, no tuvo más remedio que usarla. Lo siento, basilisco. Pero parece que no queda otra opción. Pensó con pesar. Sacando una caja de su bolsa, se la arrojó al basilisco. Al instante, salieron una docena de gallos, junto con un dispositivo mágico amplificador de sonido. Coca-Doodle-Do. El fuerte sonido de los gallos. El grito resonó por toda la cámara, ahogando todos los demás ruidos por un momento. Dólar. Is. Dólar irritante. ¿Qué? Martina había pensado que esto debería funcionar, pero, sorprendentemente, el fuerte sonido de los gallos. El grito no pareció causar mucho daño al basilisco. Solo hizo que la tensa situación fuera cómica cuando el basilisco ignoró a los gallos y fijó su mirada enfurecida en ella. Martina no podía entenderlo. Había leído claramente en los libros que los basiliscos eran débiles ante el grito de gallo. Incluso en el canon, el diario de Tom Riddle se había deshecho de todos los gallos en el segundo año. Eso debe significar algo, ¿verdad? ¿O por qué haría eso? Espera un momento. Solo entonces Martina se dio cuenta. Tom Riddle en el diario tenía solo 16 años.
Lo más probable es que nunca haya probado el grito del gallo en el basilisco y solo lo haya leído en los mismos libros que había leído Martina. Y esta información no debe ser totalmente exacta. Pero ya era demasiado tarde para darse cuenta de esto ahora. El basilisco ya venía hacia ella con sus aterradores ojos fijos en ella. En ese momento, hizo contacto visual con la serpiente por primera vez. Sus grandes ojos amarillos llenos de crueldad estaban fijos directamente en ella mientras se deslizaba hacia ella con gran impulso. Al mirarlo a los ojos, Martina sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Las gafas la protegieron porque todavía estaba viva y aún podía moverse. Pero estaba demasiado asustada para actuar. Su magia solo era poderosa cuando su estado mental era estable. Pero en este momento, su estado mental era casi estable. Nada iba según el plan. Además, estaba demasiado asustada. En su vida anterior, ella había sido una chica común y corriente a la que las cucarachas asustaban, ¿de acuerdo? A pesar de que ella era poderosa en este momento y tenía oclumancia, parece que un basilisco de 1000 años todavía está fuera de su capacidad mental. Mirando a la cobarde chica a punto de ser devorada, Axel chasqueó la lengua. Realmente pensó que funcionaría. Pensó con exasperación. Estaba pensando en tomárselo con calma, pero parece que ahora tendrá que tomarse las cosas un poco más en serio. Sus ojos brillaron más y buscó los mejores lugares para atacar el cuerpo de la serpiente. Luego, aumentando el rendimiento de sus habilidades, corrió hacia adelante, corriendo a lo largo del lomo de la serpiente. Antes de que la serpiente alcanzara a Sakura Martina, Axel había llegado frente a la chica inútil con una ráfaga de viento que le hizo retroceder el cabello, interponiéndose entre ella y la serpiente. Correr. Esta es la última vez. Dijo en forma de advertencia. Pensó que la deuda de su vida debería haber terminado así. Ahora él no hará todo lo posible para salvarla. Su vida también corre peligro en estos momentos. Lanzando esas palabras, corrió hacia la serpiente entrante con todas sus fuerzas. En la cámara de los secretos, entre los imponentes pilares, un niño y un basilisco cargaron el uno contra el otro, sin miedo el uno al otro. Dólar. Dólar, veamos qué tienes, gusano. Murmuró Axel mientras aceleraba sus habilidades al máximo. Los huesos de su cuerpo emitieron crujidos mientras se preparaba para llevar su cuerpo al límite. Por alguna razón, se sentía especialmente empoderado en ese momento. El brillo de su cuchillo se intensificó y los músculos de su mano que sostenía el cuchillo se hincharon. Cuando chocaron, cientos de cortes aparecieron instantáneamente en la cabeza de la criatura. Dólar. SSSSSSSSSSSSSSS. Dólar. La sangre verde oscura salpicó mientras la criatura siseaba de agonía. En unos momentos, sus dos ojos habían desaparecido, y su cabeza tenía cortes profundos, formados por repetidos cortes del cuchillo de Axel. Mordió a Axel haciendo que detuviera su ataque para esquivarlo fácilmente, pero en ese momento, la serpiente inesperadamente levantó su cuerpo y hundió su cabeza en el agua mientras comenzaba a huir. ¡Mierda! Casi había llegado al cráneo. Exclamó Axel mientras intentaba detenerlo sin éxito. Por otro lado, después de presenciar el ataque de Axel, que fue mucho más poderoso y rápido que el anterior directamente desde el frente, Martina de repente se dio cuenta de dónde lo había visto antes. Eso, no es eso. Su mente rápidamente desenterró el recuerdo y sus ojos se abrieron en absoluta sorpresa. El año pasado, en el tercer piso, durante el enfrentamiento contra Voldemort, cuando Letifold atacó a Daphne y Martina no pudo detenerlo, había visto esos mismos cortes dorados aparecer por todo Letifold. No había manera de que pudiera olvidarlo porque nunca había sabido que era posible matar a un Letifold. Fue un descubrimiento tan innovador que había investigado al respecto durante días pero no pudo encontrar nada. Por eso, cuando vio esas líneas doradas cortadas en la piel del basilisco desde muy cerca, rápidamente conectó los puntos. Entonces, en realidad fue él todo el tiempo. Mientras miraba a Axel, que actualmente estaba luchando contra un basilisco sin ayuda de nadie mientras movía a una velocidad difícil de seguir, el niño parecía estar cubierto por un velo de misterios. Así como ella estaba fascinada con la magia, de manera similar, el chico frente a ella lleno de misterios la fascinaba. Ha visto a este chico luchar contra un troll de mentores, un Letifold y ahora Basilisk. Y cada vez, el nivel de su magia sigue aumentando.
Desde el niño que cojeaba de dolor solo por el pasillo por la noche, hasta el poderoso mago que luchaba sin miedo contra un basilisco, ella quería descubrir la historia detrás de esta transformación. ¿Cómo? La mirada en los ojos de Martina cambió lentamente. Ahora lo miraba con el mismo deseo que mostraba por los raros tomos de magia. Hizo que el miedo dentro de ella se disipara, permitiéndole alcanzar el estado mental estable que necesita para que su magia funcione. Frente a su pasión, su miedo nunca vencería. Es mi turno. Pensó, mientras su magia estallaba, haciendo que su túnica revoloteara. Martina levantó su bastón y gruesas cadenas mágicas de color púrpura estallaron y envolvieron a la serpiente. Su cabello bramó cuando la magia púrpura brotó de ella. Y, sorprendentemente, las cadenas pudieron evitar que el basilisco moviera su cuerpo al agua. La intensidad de su magia aumentó. Y las cadenas comenzaron a retraerse lentamente, arrastrando a la criatura gigante con ellas. Charla. Ese fue el sonido de la mandíbula de Axel cayendo al suelo. Estaba listo para saltar al agua y luchar contra la criatura bajo el agua. De alguna manera, sintió que sus posibilidades bajo el agua no eran malas, especialmente porque sintió un poder adicional ardiendo dentro de él en ese momento. Pero parecía que ya no había necesidad de hacer eso. Al mirar a Martina llena de magia, solo tenía una pregunta. Mujer, ¿te habría matado usar esos poderes antes? Tu papá aquí tuvo que luchar al máximo ahora e incluso correr el riesgo de ser envenenado ahora. Contra su voluntad, la serpiente que se agitaba fue sacada del agua mientras las cadenas la sujetaban fuertemente al suelo. No queriendo perder la oportunidad, Axel usó su juego de pies arcano para saltar unos metros de altura. Desde esa altura, la mano de su cuchillo se estiró completamente hacia atrás mientras infundía tanta magia de luz en el cuchillo como podía. Lanzamiento de cuchillo. Luego, usó su habilidad para lanzar cuchillos. El verdadero negocio, no el pequeño porcentaje que había usado en la clase. Auge. El cuchillo que arrojó de su mano rompió la barrera del sonido al pasar a través del espacio que había creado con sus cortes anteriores. Dólar. SSSSS. Dólar ha atravesado el cráneo del basilisco, sellando su destino. La serpiente dio unos cuantos golpes moribundos antes de dejar de moverse. Así, la vida del basilisco milenario llegó a su fin. Felicidades. Has completado la misión especial. Caza de serpientes. Recompensas. Pasa a partes del cuerpo de basilisco, pasa a habilidad especial. Artes venenosas, pasa a habilidad especial. Inmunidad al veneno. Al aterrizar en el suelo, Axel jadeó ligeramente mientras se sentaba en el suelo. Aunque la pelea no fue difícil, tampoco fue fácil. Afortunadamente, las recompensas valieron la pena. Las nuevas habilidades se veían geniales. Veneno, era algo contra lo que había sido vulnerable hasta ahora. Si alguien lo atacó, ya sea de frente o furtivo, había tomado contramedidas. Pero, si alguien lo atacara usando veneno, Axel habría estado indefenso. En realidad es bueno que haya estado comiendo los ingredientes de su propia dieta hasta ahora, o Damien Malcolm lo habría envenenado hace mucho tiempo. Si la organización hubiera decidido someterlo usando un veneno que se esparce por el aire, él también habría estado indefenso. Pero ahora puede aprender a fabricar venenos e incluso desarrollar lentamente su propia inmunidad al veneno. Entonces, en general, aunque la misión había sido arriesgada, él diría que valió la pena. Suspiró. Sentado en el suelo, Axel suspiró. Pensó que era hora de relajarse, pero luego recordó algo. Al mirar hacia atrás, vio a Martina, que en ese momento lo miraba aturdida. Joder, lo olvidé. Parecería que el problema aún no ha terminado. Ven a sentarte. Dijo, haciéndole señas para que se sentara en el suelo a su lado. Le dolía la cabeza solo de pensar en lo que iba a hacer ahora. Martina había visto demasiado. Capítulo 68. Martina nerviosa y entrenando con Akiko. Martina miró a Axel, perdida en sus pensamientos. Su corazón todavía latía con fuerza en su pecho debido al encuentro cercano a la muerte con la serpiente venenosa gigante en este momento, y no podía calmarse en absoluto. Casi había muerto. 2 veces. Solo porque se había vuelto muy poderosa en esta vida, había asumido ingenuamente que su miedo desaparecería ahora. Pero se le había olvidado tener en cuenta que algunos temores son irracionales. Una pequeña araña o una cucaracha realmente no pueden hacerte daño. Pero la mayoría de las chicas todavía no golpean el techo cada vez que ven uno.
Lo mismo le pasó a ella cuando de repente el basilisco la atacó. Fue solo gracias a este chico que ella estaba viva ahora. La escena de Axel arrojando el cuchillo en el aire con una fuerza que le rompió el cráneo todavía resonaba en su cabeza. En ese momento, Axel volvió a mirar a Martina. «Ven a sentarte», dijo con calma, haciéndole señas para que se sentara en el suelo junto a él mientras su vista volvía al basilisco muerto frente a él. Le dolía la cabeza solo de pensar en lo que iba a hacer ahora. Había visto demasiado. Interrogación de cierre. Martina miró a Axel aturdida. La forma en que él estaba tan tranquilo en esta situación le dio una sensación de incongruencia. Especialmente porque todavía no podía ni siquiera mirar el cadáver de la criatura sin asustarse. Entonces, la vista del pequeño cuerpo de Axel sentado casualmente frente al basilisco gigante que mató hace unos momentos, parecía extrañamente sorprendente. Aún en una confusión de emociones, Martina se encontró aceptando su sugerencia mientras se dejaba caer en el suelo junto a él y también se giraba para mirar al basilisco. De alguna manera, después de sentarse a su lado, ya no sentía tanto miedo. Su mente frenética se calmó lentamente mientras los dos se sentaban allí en el frío suelo de piedra, mirando su trofeo. Después de un rato, Axel se giró para fijar su mirada en ella. «Esto no se lo puedes contar a nadie». Martina se sacudió el pelo para mirar a Axel aturdida. Este era el mismo chico que había hecho su viaje en su primera noche en Hogwarts. En su segundo encuentro, ella había vislumbrado algunos de sus recuerdos dolorosos, lo que la traumatizó con solo presenciarlos y queriendo saber qué la llevó a esos recuerdos y qué sucedió después. Luego el troll, los dementores, Letifol, mirando hacia atrás, Axel siempre había sido misterioso. Pero cuanto más sabe sobre él, más profundos se vuelven los misterios que lo rodean. Pero guarda fuertemente sus secretos. Esta no era la primera vez que le pedía que no le contara a nadie sus secretos. Y cada vez que ella intenta saber más sobre él, él siempre la excluye. Esta vez, sin embargo, las cosas que descubrió son demasiado impactantes. ¿Cómo está haciendo las cosas que hizo? ¿Cómo y por qué se coló en el pasillo del tercer piso esa noche? ¿Cómo apareció aquí? ¿Cómo pudo luchar sin miedo contra el basilisco? Y lo más importante, ¿cómo es que es tan poderoso? Martina tenía tantas preguntas y deseaba desesperadamente saber las respuestas. Pero sabía que incluso si preguntaba, Axel no se abriría. Entonces, ella solo asintió con la cabeza. «No te preocupes. No se lo diré a nadie», dijo tranquilizadoramente. «Ella guardará el interrogatorio para más tarde». Axel asintió, pero todavía no parecía convencido. «¿Firmarías un contrato de secreto?» Axel no pudo evitar preguntar eso. Las cosas que había presenciado hoy eran demasiado grandes para que él se arriesgara. Martina trató de no parecer herida por eso. «Oh, está bien, lo firmaré si quieres», ella dijo. «Aunque pensé que ya tendríamos suficiente confianza entre nosotros», murmuró en voz más baja. Pero Axel aún así lo escuchó. «Oye, no es tu culpa. Simplemente, dejé de confiar en la gente por ciertas razones», explicó, sin querer lastimarla. Martina no era una extraña. Él la conocía bien y sabía que ella no lo revelaría si lo decía. Es solo que ya no confía en su juicio sobre este asunto. Es mejor estar más seguro ya que los secretos son demasiado grandes. ¿Dejaste de confiar en la gente? Eso hizo que Martina pensara en sus circunstancias. Era huérfano, eso lo sabía, y por los breves destellos de recuerdos que había vislumbrado cuando intentó leer su mente, estaba segura de que su vida no había sido agradable. Ella podía entender algo de su dolor ya que ella misma era huérfana en su vida anterior, pero, en comparación con él, su vida fue bastante tranquila hasta el final ya que tenía buenos parientes en ambos lados, así como algunos amigos nerds en los que podía confiar. Y en esta vida, tenía su amada familia a quien podía confiar casi todos sus secretos. Entonces, le entristecía mucho pensar cómo debía haber sido su vida hasta ahora, para tener esta visión de la vida. No, esto no está bien, pensó. Tener este estado de ánimo está mal. Axel se está perdiendo demasiado. Ella decidió en su corazón que descubriría más sobre sus circunstancias y lo ayudaría, especialmente porque podría haber muerto esta noche si no fuera por él. Pero ahora mismo, ya que había recuperado la compostura, necesitaba expresar adecuadamente su gratitud. Entonces ella sonrió. «No te preocupes, no me importa firmar el contrato. Después de todo, acabas de salvarme la vida».
Ni siquiera sé cómo agradecerte. Exclamó dándole un abrazo. Axel se quedó helado. Ahí está otra vez. Pensó incómodo mientras intentaba alejarla. Sin embargo, en el segundo siguiente, Martina optó por separarse por iniciativa propia mientras apartaba su rostro de él, su largo color púrpura ocultaba su rostro por completo como una cortina. Martina se tocó la punta de las orejas, que por alguna razón sentían calor. Como reclusa, el contacto cercano con el género opuesto era, por supuesto, un gran no para ella, pero se sentía cómoda con Axel porque lo veía como una persona mucho más joven que ella. Pero, por alguna razón, cuando lo abrazó hace un momento, se sintió un poco nerviosa. Ella razonó que debe ser porque el temperamento y la apariencia física de Axel no coinciden con su edad, por lo que sus tendencias antisociales estaban haciendo efecto. De todos modos, ¿cómo terminaste aquí?, preguntó, cambiando de tema para ocultar su mortificación. Axel puso los ojos en blanco. No preguntes. Alégrate de no ser bueno siendo sigiloso. Si no fueras tan descuidado, no te habría seguido y ya estarías muerto. Martina miró a Axel con incredulidad. ¿De verdad me detectaste? ¿Cómo? Bueno, solo conozco una persona que huele a lavanda, respondió Axel mientras se levantaba para examinar el basilisco frente a ellos. Martina miró a Axel con la boca ligeramente abierta. Tú en realidad. Ella se quedó sin palabras cuando toda su cara se puso roja esta vez. Pero la atención de Axel ya estaba ahora en el basilisco. De todos modos, ¿qué vamos a hacer con esta cosa? Martina suspiró mientras aclaraba su cabeza de pensamientos confusos para poder responderle. Porque en realidad había planteado una pregunta válida. Habían ganado la guerra, pero ¿qué hacer con el botín? Lo primero que hacemos es lanzar hechizos de preservación en todo su cuerpo. Cada parte del cuerpo de un basilisco es extremadamente preciosa, especialmente porque ésta tiene alrededor de 1000 años. Explicó Martina, levantándose también para unirse a él. Ahora que se había calmado, ya no sentía miedo y su emoción reemplazó su miedo mientras miraba el tesoro escondido frente a ella. Continuó. Su piel tiene propiedades resistentes a la magia, lo que la convierte en un excelente material de investigación y desarrollo. Su veneno es una de las sustancias más venenosas del mundo. Sus ojos, que son el principal conducto de su mirada mortal, también tienen diversos usos en pociones y rituales. En definitiva, su cuerpo es un tesoro desde la sangre hasta los huesos. Ella concluyó. Los ojos de Axel ya brillaban después de escucharla. Entonces, ¿cómo lo dividimos?, preguntó. Ambos habían contribuido a derribar a este basilisco. Martina no había contribuido mucho a la pelea, pero lo trajo aquí y contuvo al basilisco en un momento crítico. Entonces ahora la pregunta era, ¿cómo deberían dividirlo? Axel pensaba que 50-50 sería suficiente, pero tendrían un problema si ella pedía demasiado. Martina lo pensó. Solo quiero los materiales para investigaciones y experimentos. Solo préstame los materiales. Te los devolveré junto con las cosas que haga con ellos. Solo conservaré algunas cosas que hago con él. Incluso si se quedara con algo, sería para ella y los 3 miembros de su familia. Interrogación de cierre. Axel estaba confundido al principio, pero luego recordó que esta chica era inmensamente rica y también un genio que había inventado muchas cosas. Es bueno ser rico, pensó, omitiendo este asunto por ahora mientras hacía la pregunta más importante. ¿Cómo lo vendemos? Martina pareció consternada ante sus palabras. Venderlo. ¿Por qué querrías vender? Los basiliscos son ya una especie casi extinta. Y este es probablemente el único basilisco milenario del mundo, nacido y criado por el propio Salazar Slytherin. Sus propiedades son muy superiores a las de cualquier otro basilisco. Si cayera en las manos equivocadas, podría acabar causando muchos daños. Luego se rascó la cabeza avergonzada. Además, no conocemos ningún canal confiable para venderlo. Quien tenga esa cantidad de dinero intentará robárnoslo directamente en lugar de comprarlo. Y si pido ayuda a mi familia, descubrirían que su preciosa hija estaba muy cerca de un basilisco de 1000 años, lo que sería el final de mis días en Hogwarts. Entonces, es mejor si nos lo guardamos para nosotros mismos. Ella concluyó. Axel suspiró. Martina tenía sentido, pero aún así se sintió decepcionado al oír eso. Los gastos de dieta y pociones no hacen más que aumentar, y robar poco a poco solo le permitirá llegar hasta cierto punto. Necesita una fuente diferente de ingresos.
Había pensado que se había hecho rico en ese momento, pero sus esperanzas se desvanecieron al momento siguiente. Parece que a Damien Malcolm pronto le volverán a robar. De todos modos, el tipo había sido una molestia estos días. Después de eso se pusieron manos a la obra. El cuerpo del basilisco era enorme y tuvieron que lanzar el hechizo de preservación en cada parte de su cuerpo y trasladarlo a la bolsa de almacenamiento de Martina. Axel descubrió por primera vez el tamaño que pueden tener las bolsas de almacenamiento desde el interior. Aparentemente son raros, pero existen. Por ejemplo, cierto magizólogo tenía una maleta que contenía todo un santuario de vida silvestre en su interior. Comparado con eso, la bolsa de almacenamiento de Martina todavía parecía mucho más tranquila. Entonces, cuando terminaron, ya era hora de su entrenamiento matutino. Suspirando, Axel había decidido elegir entrenar antes que dormir. ¿No vienes?, preguntó, mirando a Martina. Martina negó con la cabeza. No, voy a explorar más la cámara. Te diré si encuentro algo. Axel se encogió de hombros y le dijo adiós con la mano. Salió de la cámara y se dirigió hacia el bosque prohibido. Pero, cuando llegó a su lugar de entrenamiento en lo profundo del bosque prohibido, esta vez no estaba solo. Una silueta familiar estaba presente allí, apoyada casualmente contra el árbol. «Llegas tarde», dijo Akiko, empujando el árbol. Axel sonrió, contento de saber que ella había salido. Había pensado que ella lo estaba evitando deliberadamente debido al entrenamiento. ¿Tarde? ¿A mí? ¿Quién era el que estaba encerrado en la sala VIP hasta ahora? El rostro perpetuamente tranquilo de Akiko tenía una oleada de molestia ante la mención de eso. De todos modos, ¿estás listo para entrenarme ahora, Sensei?, preguntó Axel, pensando que no sería bueno molestarla demasiado. Él ya está recibiendo entrenamiento gratuito de ella, mediante chantaje, si es necesario especificarlo. Al menos no debería hacer que esto fuera más desagradable para ella de lo que ya es. Akiko asintió, pareciendo un poco incómoda por ser llamada Sensei. Estoy lista. Comencemos con lo absolutamente básico, dijo, haciendo algunos estiramientos ligeros. ¿Qué es eso? Akiko ladeó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Combate cuerpo a cuerpo, por supuesto, dijo, haciendo crujir sus nudillos. Maldita sea, ¿ella lo sabe?, pensó Axel, ya no tan seguro ante la mención del combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que Akiko ya estaba corriendo hacia Axel con un puñetazo. Wash Axel apenas lo había esquivado cuando le siguió una andanada de golpes, algunos de los cuales casi lo alcanzan. Entonces, de repente, una patada cayó en su costado, algo que había notado demasiado tarde. ¡Mierda! Axel gruñó mientras hacía un giro lateral usando el impulso de la patada para tomar cierta distancia. Ella sabe. Se dio cuenta. Parece que después de su derrota, esta chica ha estado analizando de cerca su pelea anterior para encontrar sus puntos débiles. Efectivamente, aunque el rostro de Akiko permaneció pasivo, el indicio de triunfo en sus ojos no pudo ocultarse. Como había pensado, a pesar de tus exquisitas habilidades con el cuchillo, de alguna manera tienes poco que saber en el combate cuerpo a cuerpo. Ella derivó, pareciendo un poco desconcertada. Después de todo, cualquier persona con su nivel de habilidades normalmente primero se entrena en combate cuerpo a cuerpo. Así que Axel, con sus incomparables habilidades con el cuchillo y sus horribles habilidades de combate cuerpo a cuerpo, era realmente una rareza. Suspiró. Axel se encogió de hombros mientras suspiraba, sin rechazar sus palabras. Cuando estaba en las calles, con su cuerpo pequeño y esquelético, no podía hacer una mierda contra matones adultos por mucho que intentara mejorar su combate cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando puso sus manos por primera vez en un cuchillo. Y de repente, se le abrieron las puertas de un mundo nuevo. Se dio cuenta de que no se necesita fuerza para pelear con cuchillos y también tenía talento en este campo. Desde entonces, nunca había vuelto a mirar el combate cuerpo a cuerpo. Todavía era bastante bueno en eso en comparación con la mayoría de la gente, pero si el oponente es alguien como Akiko, sí, es jodidamente débil. Entonces, primero tendré que entrenarte en combate cuerpo a cuerpo, dijo Akiko, mostrando más entusiasmo del que debería. Lo que es una perra, es karma, pensó Axel. Fácilmente se dio cuenta de que esta chica quería venganza por los dolorosos días que pasó recuperándose en el hospital.
Y el entrenamiento resultó ser una muy buena excusa para ello. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.